¿Qué actitud tienes ante las cosas que te pasan? ¿Te has fijado alguna vez cómo enfrentas las cosas, cómo las afrontas? ¿Tienes una actitud positiva, negativa, neutra? Bueno, yo te diría que la actitud es la base del bienestar emocional. Es súper importante que nosotros podamos enfrentar las cosas o afrontarlas, mejor dicho, con una buena actitud. Y esto es que yo puedo tener una manera de pensar la misma cosa que me está pasando y una manera diferente. Bueno, de hecho, 1000 maneras. Cada uno, según su personalidad, tiene una tendencia a afrontar las cosas. Yo me puedo decir, pues ahora que es la selectividad, podemos decir, ay, pues voy a suspender, es que siempre suspendo, es que me van a suspender, es que no voy a poder, me voy a poner muy nerviosa. Bueno, toda esa carga de negatividad es una actitud con la que no se puede ir al examen, porque es que es bastante fácil que acabe siendo así, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Bien, una de las preguntas que uno se tiene que hacer es, ¿sé yo cómo voy a hacer? ¿Sé el resultado anticipadamente de ese examen? Pues no. Entonces, no es lo mismo decir no voy a probar que no lo sé. No voy a probar que lo voy a intentar. No voy a probar pensar, he estudiado lo suficiente, porque claro, si no he estudiado obviamente, ¿no? Es bastante lógico que suspenda, pero eso no me puede sorprender. Pero si yo he estudiado, he entregado los trabajos, he hecho más o menos bien las cosas o suficientemente bien, es bastante probable que apruebe. Eso es lo racional. Si conseguimos intentar racionalizar muchos de nuestros pensamientos, haremos que esos pensamientos sean, si no del todo positivos, por lo menos neutros, por lo menos, como digo yo, esperanzadores. ¿Y qué pasa en nuestro cerebro? Pues en nuestro cerebro, cuando pensamos negativamente, se activa la parte del cerebro que nos inunda de negatividad. Pero es que cuando pensamos positivamente, cuando imaginamos situaciones placenteras, cuando recordamos, cuando tenemos ese momento que decimos, oye, ¿te acuerdas aquel día que lo pasamos fenomenal? Y de pronto todos nos reímos. ¿Por qué? Porque se están activando en el cerebro las mismas neuronas o las mismas zonas cerebrales que se activaron en su momento, cuando estábamos experimentando ese placer. De manera que es tan importante el pensamiento, tan importante lo que pensamos, lo que nos decimos, el diálogo interno que tenemos con nosotros mismos, que tiene que ser un poquito más compasivo, un poquito más de quiérete un poquito más, valórate un poquito más, respétate un poquito más, confía en ti, ¿no? Yo os he hablado de los exámenes, que es una cosa como porque ahora me vienen muchísimos pacientes con esos temores y ese miedo escénico a lo que es el propio examen. Pero pasa en el día a día, en cada vez que damos un paso, cómo lo afrontamos. La realidad es que no solemos ser muy conscientes, y aquí traigo otra palabra que es la consciencia, es decir, ser conscientes de cómo actuamos, de cómo pensamos, cómo actuamos según pensamos. ¿Cómo nos estamos sintiendo? ¿Qué emociones surgen cuando nosotros pensamos, es decir, activamos esa zona cerebral de la, vamos a llamarle, negatividad? ¿Y cómo nos sentimos y cómo afrontamos las situaciones cuando activamos esa zona cerebral de la positividad, por llamarle de alguna manera? Entonces me gustaría hacer esta reflexión porque verdaderamente nos pasan desapercibidos los miles y miles de pensamientos que tenemos cada día. Pero si nos inundamos de pensamientos negativos del tipo no puedo, nunca va a ser, generalizaciones además, que luego nunca son ciertas, la fantasía siempre va a ser mucho peor que la realidad. Entonces os animo a que cada uno de vosotros haga un ejercicio de introspección, es decir, que piense para adentro suyo, para su mente, cómo piensa, cómo se habla, qué se está diciendo. Y si lo podemos corregir un ápice, estaremos ganando en tranquilidad, en paz, en armonía, en estar en calma con nosotros mismos, y eso va a redundar en un beneficio enorme para nuestra salud mental y para nuestra tranquilidad. Bueno, pues os voy a dejar un post con todas estas reflexiones sobre la actitud, la capacidad de afrontar las cosas de manera positiva, el cambio de pensamiento, el diálogo interno y cómo mejorarlo.